Somos el equipo número 1. Mi equipo está conformado por González Cundapil Luis Antonio, Hernández González Eduardo, Herrera Alvarado Virgilio, Jiménez Díaz Guillermo, Martínez Santiago Alexis Antonio y su servidor Chame Martínez Leonardo Daniel. El tema que veremos el día de hoy es electromagnetismo, el cual se dividirá en 3 grandes subtemas. El primero de ellos es fuerza sobre una carga en movimiento. Primero que nada, hay que saber qué es una fuerza magnética. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Esto se basa en la fuerza de Lorentz, que nos dice que al contrario que en los campos eléctricos, una partícula cargada que se encuentra en reposo en el interior de un campo magnético no sufre la acción de ninguna fuerza. Otro caso bien distinto se produce cuando la partícula se encuentra en movimiento, ya que por el contrario, en este caso, la partícula sí que experimentará la acción de una fuerza magnética que recibe el nombre de fuerza de Lorentz. Por tanto, quiere decir que los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento y solo ejercen una acción sobre cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. En general, la ley de Lorentz establece que una partícula cargada Q que circula a una velocidad v por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético B sufrirá la acción de una fuerza F denominada fuerza de Lorentz, cuyo valor es proporcional al valor de Q, B y V. Se obtiene por medio de la siguiente expresión, que es en general. Como podemos observar en esta imagen, la fuerza que es ascendente y la B y la V son perpendiculares, uno de los 2 temas que veremos. Uno de ellos es cuando una carga cuyo movimiento es perpendicular a un campo magnético con una inducción magnética B a una cierta velocidad y recibe una fuerza F cuya magnitud se calcula con la siguiente expresión. Fuerza que se da en newtons y es igual a la Q que se da en coulombs por la velocidad que se da en metros sobre segundos por B, la inducción magnética que se da en newtons sobre amperes por metro o teslas por el seno del ángulo. Pero como nos está diciendo que es perpendicular, esto quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados, por lo cual podemos observar en la segunda fórmula. Y al despejarse esto, nos queda que la fuerza es igual a la Q por la V por la B, como podemos observar en esta imagen, que es perpendicular entre V y B. Cuando la velocidad y el campo son paralelos, la fuerza será 0, porque V y B son paralelas. Y lo mismo sucede cuando la velocidad y el campo son antiparalelas, lo cual la fuerza será 0. También la segunda es cuando la trayectoria del movimiento de la partícula forma un ángulo U con la inducción magnética B, la magnitud de la fuerza recibida por la partícula será proporcional a la componente de la velocidad perpendicular a B. Por tanto, la magnitud de la fuerza F se determina con la expresión fuerza es igual a Q por V por B por el seno del ángulo. Este quiere decir que el ángulo tiene que ser menor a 180, lo que quiere decir que no va a ser perpendicular. También nos dice que su sentido será el de V por B si Q es positivo y el contrario si es negativo. Nos quiere decir que donde el ángulo formado entre V y B. La dirección y su sentido de la fuerza de Lorentz puede determinarse por medio de la regla de la mano derecha, como podemos observar en esta imagen cuando es una carga positiva, una carga negativa. Observamos la regla de la mano derecha, donde nos dice: de una fuerza gráfica es posible determinar la dirección y sentido de la fuerza de Lorentz, aplicando la regla de la mano derecha. Para ello, sitúa tu mano derecha de tal forma que tu dedo índice coincida con la dirección y sentido del vector velocidad
el medio o corazón coincida con la dirección y sentido del campo magnético. Si la carga es positiva, tu dedo pulgar estará indicando la dirección y sentido de dicha fuerza. Si es negativa, estará indicando su dirección, aunque el sentido será el contrario de que marca tu pulgar. En este caso, cuando es una carga positiva será ascendente y cuando sea una carga negativa será descendente. Aquí tenemos unos ejemplos para carga positiva y carga negativa. Como les acabo de mencionar, que cuando una carga positiva la fuerza va hacia arriba y la carga negativa va hacia abajo. Aquí podemos observar también cómo al despejar a la inducción magnética B de la expresión fuerza igual a Q por V por B por el seno del ángulo, tendremos que la B será igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad por el seno del ángulo. Para sustituir la fórmula nos queda que B es igual a Newton sobre coulombs por metros sobre segundos. Como coulomb sobre segundo es igual a amperes, nos queda que B es igual a Newton sobre amperes por metro, que es igual a teslas, que es igual a T. Aquí podemos observar cómo son las unidades de esta expresión y cómo al despejar V y de Q. También la inducción magnética o densidad de flujo en un punto de un campo magnético equivale a una tesla, cuando una carga de un coulomb al penetrar perpendicularmente al campo magnético con una velocidad cuya magnitud es igual a 1 metro por segundo, recibe en dicho punto una magnitud de fuerza magnética de 1 newton. Además de también saber que una partícula cargada Q que penetra en forma oblicua a las líneas del campo magnético se desvía y sigue una trayectoria en espiral. El tema que estamos viendo es fuerza sobre una carga en movimiento. Aquí vamos a ver ejemplos de 4 ejercicios, los más básicos. Aquí vemos el primer ejercicio que dice: sobre un protón de carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs penetra perpendicularmente en un campo magnético cuya inducción es de 0.3 teslas con una velocidad de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza recibe el protón? Aquí vemos que aquí dice que estamos buscando la fuerza. En nosotros vamos a poner lo que es Q, la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es positiva porque es un protón, el protón es positivo y si es electrón es negativo. Vemos el campo magnético que es de 0.3 teslas, la velocidad y la fuerza que estamos buscando no sabemos. Aquí es la fórmula para encontrar la fuerza. Fuerza es igual a Q por B por B, o sea, la carga por la velocidad por el campo magnético. Vamos a hacer esto, vamos a poner los datos, que F es igual a 1.6 por 10 a la 19 coulombs por 5 por 10 a la 5 metros por 0.3 teslas. Y nos da un resultado de 2.4 por 10 a la menos 14 newtons. No está nada complicado, solo es de colocar los datos y leer con atención lo que dice. La segunda fuerza, el segundo ejercicio dice: una fuerza de 6 por 10 a la menos 6 coulombs se mueve de una forma perpendicular a un campo magnético con una velocidad de valor, cuyo valor es de 4 por 10 a la 4 metros sobre segundos y recibe una fuerza cuyo valor es de 3 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Cuál es el valor de la inducción magnética? Aquí lo que estamos buscando es la inducción magnética, o sea, lo que es eh, el campo. Ok, vamos a buscar los datos, que es Q, que es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombs, B, que es velocidad, V, que es velocidad, que es 4 por 10 a la 4 metros sobre segundos, fuerza, y aquí vamos que es el campo que estamos buscando. Y la fórmula que es para fuerza, pero vamos a desarrollar para encontrar B,
que vamos a poner, si está multiplicando QV, vamos a pasar dividiendo y la B lo vamos a pasar donde está la F y la fuerza va a estar arriba. Va a estar B es igual a F, que es fuerza, sobre carga por velocidad. Y vamos a pasar los datos. Vemos que B es igual a 3 por 10 a menos 3 newtons entre 6 por 10 a la menos 6 coulombs por 4 a la 10 por 10 a la 4. Nos da un total de 0.0125 teslas. También le podemos poner 1.25 por 10 a la menos 2 teslas. Da igual. Bueno, vamos a ver el tercer ejercicio. Una carga de 8 por 10 a la menos 6 coulombs se desplaza a una velocidad de 5 por 10 a los 5 metros sobre segundos y forma un ángulo de 60 grados respecto a un campo cuya inducción magnética es de 0.36 teslas. ¿Qué fuerza recibe la carga? Aquí lo que estamos buscando es fuerza, pero vemos que el nuevo dato es el ángulo. Aquí cambia todo. Vamos a poner los datos, que es la energía, 8 por 10 a menos 6 coulombs, la velocidad, el campo, el ángulo. Y buscamos lo que es fuerza. Y para eso vamos a agregar que es por seno del ángulo, que es igual a F de fuerza, es igual a Q por velocidad, por campo magnético y por seno del ángulo. Vamos a colocar, o sea, la carga es Q. La fuerza da igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs por 5 por 10 a las 5 metros sobre segundos por 0.36 teslas por seno de 60 grados. Y nos da un resultado de la fuerza es igual a 1.247 newtons. Para el cuarto, aquí vamos a buscar otras cosas. Calcular la corriente que circula a un alambre recto que recibe una fuerza cuyo valor es de 3 por 10 a la menos 4 newtons al ser introducido perpendicularmente a un campo magnético de 0.8 teslas y se utiliza 12 centímetros de alambre. Okay, aquí en los que estamos poniendo buscar la corriente, que la corriente es igual a amperes, que es la inducción. Datos, fuerza, campo, la longitud. Recuerden siempre ponerlo en metros, no en centímetros. Aquí la I, que es la corriente, y la nueva fórmula, que es F es igual a B, que es campo por la corriente por longitud, que sería pues el cable. Y vamos a buscar qué es la corriente. Y para esto vamos a hacer que corriente es igual a F de fuerza sobre B por F. Aquí tuve un problema que era B, pero no se preocupe. Podemos poner que I es igual a 3 por 10 a la menos 4 sobre 0.4 teslas, que este es el B, que debería ir por 0.12 metros. Y esto nos da un total de corriente que es de 3.125 por 10 a la menos 3 amperes, que es corriente. También lo podemos poner que es 3.125 miliamperes. Y eso es todo. Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se crea un campo magnético. Cada carga Q que fluye a través del conductor experimenta una fuerza magnética. ¿Qué es un campo magnético? El campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependen de su orientación se atraen, en este caso los polos opuestos, o se pueden repeler, como son los polos iguales.
y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Si la cantidad de una carga Q pasa a través de la longitud L del alambre con la velocidad media perpendicular al campo B, la fuerza neta sobre ese segmento del alambre se calcula de la siguiente manera. Fuerza es igual a carga por velocidad media por campo magnético. Acá podemos observar el campo magnético, la carga, que son los puntitos que están dentro de este cilindro, y la velocidad media, que son las flechas que están cerca de las cargas, que indican hacia dónde van las cargas. La velocidad media para cada carga que recorre la longitud en el tiempo es la longitud sobre tiempo. Entonces, la fuerza neta sobre la longitud. La fórmula sería fuerza es igual a carga, entre paréntesis longitud sobre tiempo, por campo magnético. Reordenando, sería fuerza, entre paréntesis Q sobre T, por L por B. Entonces sabemos que la carga sobre el tiempo es igual a intensidad. Entonces podemos simplificar más la fórmula y hacerlo como fuerza es igual a intensidad por longitud por campo magnético. La fuerza de un conductor por el que fluye una corriente depende del ángulo. Forma la corriente con respecto a la densidad del flujo. Dicho alambre experimenta una fuerza dada por la fuerza, que es igual al campo magnético por la intensidad, por la longitud, por el seno del ángulo, donde I, la corriente que circula por el alambre, está en amperes. B, campo magnético, está en teslas. L, longitud en metros. La F, fuerza, estará expresada en newtons. Y el ángulo es el ángulo que forma el alambre con respecto al campo B. La principal aplicación práctica de este fenómeno la tenemos en los motores eléctricos. En los motores, en vez de tener conductores eléctricos aislados, los tenemos en forma de espirales. De esta forma, se nos presenta un par de fuerzas que hace que la espiral tienda a girar. Como se puede observar, aquí están los polos de los imanes. Está el polo sur y está el polo norte. Está la fuerza que se aplica por el campo magnético y está la intensidad que recorre todo a su alrededor, haciendo que las espirales que estuvieran aquí estuvieran girando. Ejemplo: supongamos que tenemos un cable con una intensidad hacia arriba y un campo magnético que lo mueve hacia la derecha. Tenemos una longitud. Se preguntarán, ¿por qué la longitud tiene una dirección? Pues en esta parte la longitud se usa como un vector, el cual tiene la misma dirección que la intensidad. Si la intensidad va hacia arriba, la longitud también va hacia arriba. Si la intensidad tiene una dirección hacia abajo, la longitud también tiene una dirección hacia abajo, ya que es un vector. La fórmula es fuerza es igual a carga por velocidad media por campo magnético por seno de ángulo. Pero esto solo nos daría la fuerza de un solo electrón. De todo el cable necesitamos más electrones. Entonces esto se multiplicaría por el número de electrones, por el ancho, por el largo, que nos daría en total la carga de electrones. Entonces la fuerza de electrones se tiene que multiplicar por la carga de la cantidad de electrones, y nos daría el total de fuerza adentro del cable. Esto se puede simplificar nada más haciendo multiplicando la intensidad por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Para poder sacar el seno, tenemos la dirección de la longitud que va hacia arriba y tenemos la dirección del campo magnético que va hacia la derecha.
En esta parte nos damos cuenta que tenemos un ángulo de 90 grados exactos. Ejercicio. Un alambre forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo magnético B, cuyo valor es de 0.2 teslas, suponiendo que la longitud del alambre sea 8 centímetros y que pase a través de una corriente de 4 amperes, determine la magnitud sobre el alambre. Tenemos nuestros datos, que tenemos una intensidad de corriente de 4 amperes, tenemos una longitud de 8 centímetros, pero lo queremos en metros, así que se cambia a 0.08 metros. Tenemos una magnitud de campo magnético de 0.2 teslas, un seno de ángulo que es igual a 30 de ángulo. La fórmula es fuerza, que es igual a intensidad de corriente, por longitud, por campo magnético, por seno de ángulo. Sustituyendo nos daría fuerza es igual a 4 amperes por 0.8 metros por 0.2 teslas por seno de 30 de ángulo. El resultado nos daría en fuerza que es igual a 0.032. Bueno, pues yo les hablaré acerca del campo magnético de un conductor largo y recto. Primero que nada, ¿qué es un campo magnético? Es la propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica puntual de valor Q se desplaza a una velocidad. Esta sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad y a una propiedad del campo llamada inducción magnética. Pues bien, primero hay que examinar la densidad de flujo que rodea un conductor largo y recto que transporta una corriente constante. Si se esparcen limaduras de hierro sobre un papel que rodea al conductor, se alinearán en círculos concéntricos alrededor del conductor, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Prosigamos. Amperes de un método conveniente para determinar la dirección del campo que rodea un conductor recto que recibe el nombre de regla del pulgar de la mano derecha. ¿En qué consiste dicha regla? Consiste en que las líneas del campo magnético alrededor de un cable largo que lleva una corriente eléctrica forman círculos concéntricos alrededor del cable. La dirección del campo magnético es perpendicular al cable y está en la dirección que apuntan los dedos de la mano derecha. Si ellos se envolvieran el cable con el pulgar señalando la dirección de la corriente. Como se aprecia acá, el pulgar señala la dirección de la corriente mientras que los dedos siguen las líneas de fuerza. Inducción magnética o densidad de flujo a una distancia perpendicular en la cual un conductor largo y recto por el que circula una corriente se puede calcular a partir de la siguiente fórmula, donde tenemos a B. ¿Qué es B? B es la inducción magnética en el centro de una espiral y se mide en teslas. Tenemos el símbolo de micro, el cual es la permeabilidad del medio en el centro de la espiral, y esta se expresa en teslas por metros sobre amperes. Tenemos la intensidad de corriente que se expresa en amperes y tenemos 2pi por radio. Cabe aclarar que si queremos usar dicha fórmula, cuando se usa esta constante es necesario que la corriente esté en amperes, el campo en teslas y la distancia del conductor en metros. De otra manera no funcionaría la fórmula anterior. Ejemplo, el alambre recto y horizontal se encuentra fijo y transporta una corriente de 100 amperes. Encima de él se encuentra un alambre delgado colocado paralelamente al primero y transporta una corriente de 20 amperes. Si el alambre delgado pasa por una unidad de longitud de 0.05 newton sobre metro, ¿a qué distancia debe colocarse para ser soportado por el primero por repulsión magnética? Pues bien, tenemos datos donde nos indica que tenemos dos intensidades de corriente, una de 100 amperes y otra de 20 amperes. Tenemos una fuerza de 0.05 newton sobre metro y tenemos la constante de permeabilidad que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperes. Bien, la fórmula de la distancia es la permeabilidad por las dos intensidades de corriente sobre 2pi por la fuerza, que al sustituir los datos nos queda la intensidad de corriente de 100 amperes, la intensidad de corriente de 20 amperes y la constante de permeabilidad multiplicada sobre 2pi
por 0.05 newton sobre metros, el cual da un resultado de 0.008 metros o de 8 milímetros. Ejercicios. El alambre de la figura 29.19 forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo B de 0.2 tesla, suponiendo que la longitud del alambre sea 8 centímetros y que pase a través de una corriente de 4 amperes. Determinemos la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el alambre. Pues bien, tenemos 4 amperes por 0.08 metros por 0.02 teslas y seno de 30. Luego nos dice determinar el campo magnético B en el aire a una distancia de 5 centímetros de un alambre largo por el que circula una corriente de 8 amperes. Pues bien, tenemos la fórmula que ya se había mencionado antes con la constante de permeabilidad por la intensidad de corriente, que en este caso es 8 amperes, sobre 2pi por 0.5, que es igual a 3.2 por 10 a la menos 5 teslas. Para este experimento necesitaremos una pila de 9 volts, clips, 1 metro de alambre magneto, y un clavo de acero. Lo que haremos es embobinar el clavo y dejarlo de esta manera. Una vez teniendo eso, procedemos a conectar las puntas del alambre en los polos de la pila. Unimos el clavo a los clips y podemos observar que el clavo logra atraer al clip. Esto sucede porque los alambres tienen un campo magnético. Los alambres tienen un campo magnético. Cuando estos están en línea recta, tienen un campo magnético débil. Al enrollarlo en un espacio reducido como lo es en el del clavo, este aumenta. Y al conectarlo a la pila de 9 volts, este queda magnetizado.